¡Ay de mí si no evangelizare! Este grito, esta autorrecusación o autoexigencia ha pasado a convertirse en uno de los conceptos fundamentales del léxico paulino. ¡Ay de mí si no evangelizare! Es decir, ¿cómo quedo yo frente a mi propia conciencia si silencio el Evangelio, si acomodo el Evangelio, si descubro pretextos suficientes para acallar la voz del Evangelio? Si alguien podría haber alegado pretextos para acallar al Evangelio, ese habría sido Pablo. Entre otras cosas por las numerosas oportunidades en que estuvo en prisión. ¿Se puede evangelizar desde la prisión? ¿Es posible anunciar el Evangelio de entre las cadenas? Pero por cierto que sí, si el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de los que creen, es una energía divina, humanamente incontenible. Si el evangelizador se propone hacerlo, nadie se lo podrá impedir. ¡Ay de mí si no evangelizare!, decía Pablo. Y nosotros, a 20 siglos de su nacimiento, le respondemos con admirada gratitud: ¡ay de nosotros si tú no nos hubieras evangelizado! Tú no inventaste, Pablo, un nuevo evangelio. Lo que tú hiciste fue extraer todas las conclusiones que virtualmente se contenían en las premisas que tú recibiste de Jesús el Nazareno. Él te encomendó a ti esparcir la semilla del Evangelio en naciones, en continentes, en culturas que no habían oído hablar de Cristo. Él te encargó implantar la iglesia en tierras de misión. Todo lo que hoy día conoce y disfruta la iglesia esparcida en todo el mundo tiene una innegable raíz e impronta paulina. ¡Qué admirable eres, Pablo! ¡Ay de nosotros si tú no hubieras evangelizado! Y te rogamos, especialmente en estos días en que nos acordamos de ti, como siempre debimos hacerlo, te rogamos especialmente que ruegues desde el cielo, desde tu inmediata cercanía con Cristo Jesús, para que cada uno de nosotros se aplique a sí mismo esta frase tan tuya: ¡ay de mí si no evangelizare! Sabes, querido Pablo, esta frase tuya es especialmente contemporánea a nosotros. Hoy día, lamentablemente, no son pocos los que urden pretextos para no evangelizar. Y son pretextos tan alambicados, tan sutilmente retorcidos. Argumentan, por ejemplo, que uno no debe imponer nada. Y tú dirás con santa indignación: pero si el Evangelio no se impone, el Evangelio se propone. El evangelizador expone, argumenta, respalda con la autoridad de su propio convincente, atractivo testimonio. El evangelizador ofrece una catequesis, celebra una liturgia, mantiene diálogos, contactos personales, pero siempre deja a la conciencia de su interlocutor el aceptar o rechazar el Evangelio. La verdad nunca se impone, sino por la fuerza de la misma verdad. Tú lo supiste tan bien, querido San Pablo. Tú decías, tú enseñabas, que hay que exhortar, proponer, hablar, predicar, con ocasión o sin ella, pero siempre con argumentos, con bondad, con paciencia, con mansedumbre, y dejar que
aquel que tiene su cátedra en el corazón de cada hombre, aquel en el santuario inviolable de su conciencia, decida si acepta o no acepta, pero que no se vuelva a escuchar ese manido, retorcido argumento de yo no evangelizo porque evangelizar puede significar una imposición a la conciencia de los demás. Y aquel otro argumento que lamentablemente se va a rastrear en el tesoro de la patrística, de la enseñanza de los padres y doctores de la Iglesia, que dice que en cada ser humano, no importa cuál sea su cultura, su raigambre, viven las semillas del verbo y que en consecuencia la evangelización no trae nada nuevo. Ahí tú te retorcerías con santa cólera y dirías, y para eso consagré mi vida, para que después los que profesan la misma fe que yo les enseñé me salgan diciendo que no hay que evangelizar porque ya cada uno tiene en sí las semillas del verbo. Por favor, ten compasión, ten paciencia con nosotros, Pablo, tú que eres el hombre de la exquisita, de la casi infinita caridad. Pero volvamos a ti, querido Pablo. Ay de mí si no evangelizare. Reconozcamos, Pablo es el evangelizador por antonomasia, el eximio, el más sobresaliente. Ninguno, tomando en cuenta todas las circunstancias, ponderando todos los factores, los medios con que se contaba, los medios de comunicación, ninguno, ponderada todas las circunstancias, evangelizó tanto, a tantos, ninguno con tanto fruto, ninguno con tanto esfuerzo. Es Pablo el modelo admirable, creo que definitivo, de lo que es evangelizar. Detengámonos en esta palabra santa, evangelizar. Pablo VI, de venerada memoria, dedicó una exhortación post-sinodal a la tarea más propia de la Iglesia, aquella tarea que la Iglesia no puede lícitamente rehusar o postergar, tarea que recibió directamente de labios y manos de su maestro y de labios y manos del apóstol San Pablo. ¿Qué es evangelizar? Basándonos en las enseñanzas de Pablo VI, podríamos decir, debemos decir, que la evangelización es el anuncio solemne y regocijante que la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, hace por todos los medios y a todo el mundo del nombre, de las promesas y de los mandamientos de Jesucristo, único Señor y Salvador del hombre. Esta es una definición de trabajo, densa, docta, de buen nivel catequístico e incluso académico. Pero comencemos a elaborarla, con el solo objetivo de aplicarla en nuestra autoexigencia de ser, como Pablo, también nosotros, evangelizadores. Comencemos por la última palabra de esta hermosa definición. El objeto final de la evangelización es anunciar a Cristo. Cristo es el único Señor. Cristo es el único mediador. Cristo es el único Salvador. Cristo es el alfa y omega de la historia. Todo lo que existe, existe por Cristo, en Cristo y para Cristo. Cristo es la esencial, la irrepetible novedad del mundo. Después de Cristo no hay nada semejante. Y sin Cristo nada subsiste, nada tiene asidero en la realidad. Todas las cosas se asientan en el Verbo eterno de Dios, que se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Que no se nos vaya a olvidar, en medio de tantas tareas, de tantas subdivisiones de trabajo,
de tantas especializaciones pastorales, no se nos vaya a olvidar el objetivo primario y esencial del ministerio evangelizador: anunciar a Cristo. Los primeros apóstoles solían utilizar para referirse a esto la palabra querigma. Y esa palabra griega significa el anuncio directo, vital, comprometido de la persona de Cristo, de su figura, de su doctrina, de su misión, de su gloriosa resurrección, de su primado de realeza victoriosa sobre todas las potencias de este mundo. Cristo es el único Señor y Salvador de la historia. Y ese anuncio es inacallable. Nosotros se lo debemos a Cristo. Cristo lo espera, Cristo lo exige en los labios de cada persona que lleva su sello bautismal, porque el sello bautismal te marcó de manera indeleble, en primer lugar para eso, para anunciar a Cristo. No nos olvidemos el querigma, el anuncio de Cristo. Pero volviendo a nuestra definición de trabajo, decíamos que evangelizar es un anuncio solemne y regocijante. No hemos escogido al azar estos dos adjetivos. Lo hemos tomado de la filología evangélica. La palabra evangelio viene de un término usado en aquel tiempo en el mundo greco-romano, las euangelía, es decir, las buenas noticias, las alegres noticias, las noticias regocijantes, que tenían que ver, lógicamente, con el rey, con el César, con el emperador. Cuando se producía una de estas buenas noticias, el rey ha contraído matrimonio, al rey le ha nacido un hijo y heredero, el rey ha ganado una resonante victoria militar. Al producirse estas alegres noticias, los heraldos, los mensajeros, premunidos de sus trompetas, corrían, se acercaban a la plaza pública en cada ciudad y luego de hacer sonar sus trompetas, utilizaban esta frase ritual que se conserva hasta ahora, especialmente en la proclamación de un nuevo pontífice romano: Gaudium magnum nuncio vobis. Les anuncio una gran alegría. Así se daban las alegres noticias, y los que tomaron a su cargo por inspiración del Espíritu Santo la redacción de los santos evangelios escogieron precisamente este nombre, euangelía, las alegres noticias del rey. ¿De qué rey? De Jesucristo, el único rey, el único Señor, de Jesucristo que celebró sus bodas, bodas de sangre, con la humanidad, con la iglesia, de Jesucristo que da a luz en su nacimiento, en su desposorio con la iglesia, da a luz incontables hijos, los del bautismo, los futuros ciudadanos del cielo, de Jesucristo, guerrero poderoso y victorioso, que aplastó a la muerte, que era el último enemigo a vencer. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Esas, las alegres noticias que compendian todos los relatos evangélicos, son las que justifican el nombre de la evangelización, un anuncio solemne y regocijante. ¿Por qué subrayo solemne? Porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos entregando noticias del más vital interés e impostergable urgencia para cada hombre y para el género humano. Y noticias de ese talante no las entrega cualquiera y no se entregan de cualquier manera. Se entregan con solemnidad, con la dignidad propia de quien anuncia, con la dignidad propia de quien es anunciado y con la dignidad propia del mensaje que se anuncia. La evangelización, especialmente la predicación
en los sacramentos, en la liturgia, tiene que llevar ese carácter solemne. No se habla de Dios de cualquier manera, pero es también un anuncio regocijante. La proclamación del Evangelio no es intimidatoria, no tiene un carácter recusatorio o amenazante. No se anuncia el Evangelio para formular diagnósticos deprimentes o funestos presagios. Todo el Evangelio se resume en una invitación. Cristo te ama, Cristo te llama. Levántate, acepta tu amor, camina por la senda por la que Cristo caminó. No debe faltar nunca la alegría como tono dominante y como tema dominante en el ministerio de la evangelización. Pero continuamos con nuestra definición de trabajo. Es el anuncio solemne y regocijante que la Iglesia hace. La evangelización no es una tarea individual. Ninguno de nosotros es dueño ni del Evangelio ni de una porción del Evangelio. La transmisión del Evangelio le ha sido confiada a la Iglesia, un cuerpo orgánico, jerárquicamente constituido, vertebrado, con una cabeza y con unos miembros, con un carisma, el carisma de Pedro, el carisma de la inerrancia en todo lo que sea la interpretación de la doctrina revelada, el carisma que tiene el colegio apostólico, que vertebradamente sumiso, sometido a la autoridad de Pedro, que es su cabeza, afirma sin error la recta doctrina revelada por Cristo a través de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Es la Iglesia la única dueña. En capítulos anteriores recordábamos las características del Espíritu Santo, que son las mismas características de la evangelización y por lo tanto del ministerio paulino. La primera es la verdad. Uno no puede evangelizar lo que uno cree que es la verdad. Uno solo debe evangelizar lo que la Iglesia nos ha enseñado que es la verdad, porque la Iglesia conserva auténticamente e íntegramente el depósito de la revelación a través de su magisterio. Es la verdad lo que se debe evangelizar y por lo tanto un evangelizador se caracteriza por su culto a la verdad. Sí, un verdadero culto, un verdadero autosacrificio, autoinmolación, la dedicación al estudio, la seriedad en ese estudio, el nunca confundir opiniones personales con datos de la fe dogmática, la preocupación por rastrear hasta los últimos fundamentos de cada verdad, la diligencia por ver cómo se aplica esa verdad a las situaciones concretas que viven y que sufren las personas que reciben el mensaje evangélico. Un verdadero culto a la verdad que exige jamás traicionarla, jamás silenciarla, jamás adulterarla. Somos responsables. Por algo, el Papa Benedicto XVI ha hecho suyo, como lema pontificio, una frase estupenda de la tercera epístola de San Juan. Nosotros somos los cooperadores de la verdad.
el culto a la verdad, el culto también a la libertad. Hay que evangelizar con un sagrado respeto a la libertad de las personas. Insisto, el Evangelio se propone, nunca se impone. La verdad solo se impone por la fuerza de la misma verdad. La verdad, especialmente la verdad de la fe, no se impone a golpes. Cristo quiere reinar en el corazón, desde el corazón. Quiere sentirse coronado por la libre adhesión de amor de un corazón que ha creído en Él. Por eso, verdad, libertad y sobre todo caridad. En eso Pablo fue siempre de una delicadeza exquisita. Cuando Pablo, por ejemplo, predicaba, todo es puro para los puros. Cuando enseñaba que no hay alimentos impuros, ni días o estaciones que tengan un carácter de impureza legal, él estaba en la verdad. Pero él se encontraba, por ejemplo, en Corintio o en Roma, con personas que no sabían lo que Pablo sabía. Y que cuando veían que Pablo, o alguno de los enseñados por Pablo, comía alimentos que el otro consideraba impuros, esa persona se escandalizaba. En su desconcierto decía, ¿pero cómo? Entonces, ¿se puede comer esto? Claro, el otro come porque sabe que todo es puro, pero el que lo ve comer y que no sabe que todo es puro, come creyendo que es impuro. Y entonces pecó. Y la razón que lo hizo pecar fue el verte a ti usando de tu libertad sin respetar la caridad. ¿Qué delicadeza debemos tener en la evangelización para acomodarnos al ritmo, a las circunstancias, al grado de receptividad de la persona que recibe nuestro mensaje evangélico? En eso Pablo, como en todas las cosas, es un maestro eminente. Evangelizar con respeto a la verdad, con respeto a la libertad y con respeto sobre todo a la caridad. Y dice nuestra definición de trabajo que la evangelización la hace la Iglesia por todos los medios y a todo el mundo. Por todos los medios. El primero, la palabra. La palabra que se dice en el hogar, por ahí comienza todo. La palabra que se dice en la escuela, la palabra que se dice en la calle, en la oficina, en el comercio, en la profesión. Pablo utilizaba la palabra primero en la sinagoga, donde lo invitaban los sábados a hacer una lectura bíblica y luego ofrecer su interpretación. Luego iba en las ciudades griegas a la ágora, a la plaza pública, y se lo invitaban, como en Atenas, pasaba al Areópago, que era como el supremo consejo cultural, de justicia, de letras de la ciudad de Atenas. Ocupaba todos los espacios donde la palabra suya le daba eco, resonancia y vigor a la palabra de Cristo, su Maestro tan amado. Junto con la palabra, el testimonio. La palabra y el testimonio se necesitan mutuamente, pero ¡ay, Dios santo! La palabra, si no va acompañada del testimonio, hace más daño que bien. El testimonio es lo esencial, el testimonio es lo que inclina la balanza, pero el testimonio debe ser acompañado, preparado y explicado por la palabra. Finalmente, si no hay palabra, al menos queda el testimonio. Pero cuando el testimonio dice todo lo contrario de la palabra, ¡ay, ay, ay! Es lo peor que le puede pasar a la suerte de la evangelización. Es lo que se decía de Cristo. Él hablaba con autoridad. ¿Y qué quiere decir hablar con autoridad? No hablar como los fariseos, que dicen y no hacen. El testimonio es la autoridad que respalda, es la credencial que hace creíble, confiable lo que se dice y a la persona que lo dice. Se evangeliza con la palabra, con el testimonio, con la celebración de la liturgia, con una ordenada, orgánica, sistemática, inteligente catequesis, que es la exposición sistemática y ordenada del compendio de la doctrina cristiana. Se evangeliza en la religiosidad popular
y se evangelizan los contactos personales. Pablo utilizó todos esos medios y les aseguro, si estuviera aquí físicamente, estaría aquí. Espero que lo esté, medianamente representado a través de quien hoy habla en su nombre, pero no les quepa duda de que Pablo utilizaría una tribuna de la palabra y del testimonio de esta raigambre, de este alcance y de esta eficacia. Y esta evangelización que se hace por todos los medios se hace a todo el mundo, en el espacio geográfico y en el espacio cultural. Nada debe quedar excluido de la evangelización. Vale la pena, tiene su propio premio. Los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Y aunque parezca que en algún momento los hombres no te escuchan, tú siempre escucharás la voz de Dios que te dice, como tantas veces se lo dijo a Pablo, ánimo, siervo bueno y fiel, yo estoy contigo, continúa evangelizando, porque para eso te envié, para que seas ministro de un evangelio aún desde las cadenas. Que Dios les bendiga.